Muy bien, ¿y qué piensan sobre eso? Jane, no te hemos escuchado esta mañana. Quizás Jesús quiso decir que controlemos nuestros sentimientos y que ni siquiera nos enojemos. Sí, seguro. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Nadie es perfecto. Sí, tienes razón, nadie lo es, no por ahora. Veamos en la guía para las escrituras el significado de perfecto y díganme otros sinónimos de la palabra perfecto. Completo. Recto, íntegro. Correcto. El Todos don de la estamos en el proceso de enseñanza ser se más debe ganar completos. y una vez ganado, se debe nutrir para poder mantenerlo. Cuando nos analizamos y deseamos mejorar como maestros, ¿qué mejor modelo podemos encontrar? ¿Qué mejor estudio podríamos emprender que el analizar nuestras ideas, metas y métodos y compararlos con los de Jesucristo? No hay una información publicada que sea más importante para enseñar moral y valores espirituales y con el enfoque apropiado, más útil que la que se encuentra en los Evangelios. Las enseñanzas de Jesucristo constituyen un tratado sobre técnicas de enseñanza que no puede ser superado. Jesús ha sido descrito como filósofo, economista, reformador social y muchas otras cosas. Pero más que eso, el Salvador fue un maestro. Si ustedes se fueran a preguntar cuál fue la ocupación de Jesús, solo hay una respuesta. Él fue un maestro. Él es el que debería ser su ideal. Él es el maestro de maestros. Algunos podrían vacilar al hacer esta comparación pensando que en todo respecto Él va más allá de lo alcanzable. Les ruego que recuerden que Él declaró qué clase de hombres, y podemos decir mujeres, habéis de ser. En verdad os digo, aún como yo soy. Él nos ha mandado a ser perfectos, aún como Él y su Padre son perfectos. ¿No se referiría esto también a la enseñanza, o quizás más aún a la enseñanza que a todo lo demás que podríamos hacer? La pregunta podría ser, ¿qué clase de maestro habéis de ser? Aún como Él es. Hemos iniciado el día de hoy con este video que nos lleva al tema que abordaremos con la ayuda de Dios. Jesús, el Maestro de Maestros, el cual deseamos que en estos próximos minutos puedas conocer un poco más de aquel Maestro que con su vida, sus enseñanzas y su obra ha revolucionado al mundo entero, Jesucristo. Yo soy Mario Pineda y comenzaremos dando gracias a Dios por este día y el mensaje que Dios tiene preparado para ti el día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias el día de hoy por la bendición de poder atender tu palabra, de darnos vida para poder conocer aún más de ti a través de tu palabra en lengua de señas, y que de esta manera pueda llegar este mensaje a más personas sordas y a las personas oyentes que se unen también con nosotros, podamos juntos adorar tu nombre. Te damos gracias por el mensaje el día de hoy que has preparado para nuestro corazón, que esa palabra que llegue a nuestro corazón dé fruto abundante, Dios, y te pedimos que nos ayudes a entender este mensaje y que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida conforme a tu voluntad. Disponemos nuestro corazón y nuestra atención para aprender de ti y llevar a cabo todo lo que nos enseñes el día de hoy. Todo esto te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Al leer las Escrituras,
Encontramos en el Nuevo Testamento, y más específicamente en los Evangelios, un título que nos permite conocer el verdadero perfil de Jesús, como el Maestro Divino. En el Nuevo Testamento se usa una palabra que en griego es didáskalos, que proviene del verbo didaskein y significa enseñar, relacionando este verbo con la actividad que Jesús hizo primordialmente en su ministerio en la tierra, y cuyas enseñanzas contenidas en este bendito libro, la Santa Biblia, han revolucionado la historia de este mundo y la vida de muchos a quien ha transformado, y que por excelencia ha sido considerado el Maestro de Maestros. En ella podemos ver que Jesús es llamado Rabí, que significa maestro, quien habla en público como los maestros en Israel. Así también lo hacía en las sinagogas, en las plazas y en el templo. En cada uno de ellos había gente que se acercaba a escuchar sus enseñanzas, otros a ver lo que Jesús hacía, que sanaba enfermos, echaba fuera demonios, hacía milagros y a escuchar sus enseñanzas. Muchos más lo seguían a los lugares donde fuera Jesús, pero él, de entre toda esta gente, en su plan, eligió a quienes fueran sus discípulos, que en hebreo es Mazdetai, que significa alumnos de, que no solo lo siguieron, sino que Jesús los llamó para estar con él, para instruirlos, para que vivieran con él, para que de esta manera pudieran llevar a cabo la obra que Jesús mismo hizo, y los envió para llevarla a cabo como apóstoles, cuya palabra en hebreo refería a lo que hacía el gobierno con sus funcionarios para establecer su gobierno. Esto mismo haría Jesús con sus discípulos, enviándolos y dándoles autoridad para hacer lo mismo que Jesús hacía y establecer el reino de Dios. Jesús, como maestro de excelencia, enseñaba con una pedagogía extraordinaria, utilizando parábolas, historias o enseñanzas paralelas a las actividades que la gente tenía en ese entonces, de acuerdo a sus costumbres y a las situaciones de vida en cada lugar donde él predicaba. La palabra predicar se refiere a enseñar, a anunciar, a dar un mensaje, el cual la misma gente reconocía que Jesús hacía con autoridad de Dios, a diferencia de los demás maestros en Israel y letrados, quienes predicaban para convencer al público y que la gente lo siguiera. La gente también reconocía que Jesús les enseñaba con sinceridad, sin mirar lo que la gente mira, ni enseñar por conveniencia, sino que Él enseña de verdad el camino de Dios, de cómo vivir la vida en Dios. Por tanto, todas las enseñanzas de Jesús fueron trascendentes, pues Él daba a conocer a Dios Padre y aquellas cosas que aún no lograban entender. Ello porque Jesús mismo venía de Dios Padre. Y dijo él mismo que todas estas enseñanzas no procedían de él como humano, sino lo que el Padre le enseñó. Eso lo dio a conocer. Jesús es un maestro trascendente que enseña una verdad más allá de la razón humana, pues proviene de Dios mismo.
Algunas de las cualidades que Jesús presenta como maestro en cada lugar donde enseñaba, las podemos mencionar de la siguiente manera. El mensaje central de Jesús en su ministerio fue con las siguientes palabras: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos y vuélvanse a Dios. Llamando de esta manera a la gente a cambiar su mentalidad y vida al escuchar su palabra. Y no solo ello, también exhorta a creer en Él, en su palabra, lo que refiere a apoyarse sobre Él, a basar su vida en su palabra, que traiga transformación y fe en Dios. Jesús es un maestro sabio que en sus enseñanzas usaba diversas formas con las que la gente pudiera comprender las cosas del reino de Dios, a través de parábolas, símbolos, narraciones, paradojas, imágenes, entre otras, que a lo largo de las próximas lecciones podremos conocer. Jesús es el Maestro Supremo que en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, hablaban acerca de Él. Jesús se muestra como el Yo Soy del Antiguo Testamento, como Dios, al afirmar, como en muchas otras partes, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es Dios, y asimismo Jesús declara en la última noche con sus discípulos que el Padre, en el nombre de Cristo, mandará el Espíritu Santo, quien les irá enseñando todo, recordando todo lo que Jesús les ha enseñado. Es por ello que la obra de Jesús continúa en la vida del que crea en Él, de sus discípulos, para recordar todas las cosas que nos ha enseñado. ¿En realidad Jesús es tu maestro? ¿O quién dirige tu vida el día de hoy? Por ello Jesús nos llama a ir y a ser discípulos a todas las naciones, a ser discípulos de Cristo. Pero, ¿quiénes fueron los discípulos de Jesús? Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Luego Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan por camino de paganos, ni entren en ciudades samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. No lleven consigo oro, ni plata, ni cobre, ni mochila para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. En cualquier ciudad o aldea a la que lleguen, busquen a alguien que sea digno y quédense allí hasta que salgan. Al entrar en la casa, saluden. Si la casa es digna, recibirá la paz que ustedes le deseen. Pero si no es digna, ese deseo de paz se volverá a ustedes. Si alguien no los recibe ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacúdanse el polvo de los pies. De cierto les digo que en el día del juicio, el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad.
Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de la gente porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Y por causa de mí incluso los harán comparecer ante gobernadores y reyes para que den testimonio ante ellos y ante las naciones. Pero cuando ustedes sean entregados, no se preocupen por lo que han de decir, ni por cómo habrán de decirlo, porque en ese momento se les dará lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Pero el que resista hasta el fin, será salvado. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Porque de cierto les digo que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Al discípulo debe bastarle con ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Así que no los teman, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en las tinieblas, díganlo en la luz. Y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso no se venden 2 pajarillos por unas cuantas monedas? Aún así, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita, pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá igual recompensa que el profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, recibirá igual recompensa que el justo. De cierto les digo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. Como vemos, los discípulos eran personas como tú y como yo,
personas comunes, personas que quizás no tenían las características de ser una buena persona, o que tuvieran un amplio conocimiento en la palabra de Dios, o tuvieran el mejor porte, el mejor carácter, ni siquiera que fueran la mejor opción que tú y yo no elegiríamos. Mas Jesús hizo con ellos grandes cosas que jamás ellos imaginaron ser y que trasciende el día de hoy a causa del Maestro quien los eligió, quien los instruyó y los envió a realizar esta labor. Ciertamente, a Jesús lo ha seguido mucha gente, otros han creído, mas Jesús quiere elegirte a ti para ser su discípulo, de día y de noche, de toda la vida, y estar contigo para siempre. ¡Qué gran privilegio el poder ser discípulo de Jesús! ¿No lo crees? ¿Y tú eres simplemente seguidor o simpatizante o simple creyente o discípulo de Jesús? Oremos pues el día de hoy, pues Dios está tocando tu corazón, para que no seas solamente un espectador de las cosas que están pasando, de las cosas que se están enseñando acerca de la palabra de Dios, de ser indiferente a las cosas que Dios está haciendo en estos momentos y que Dios quiere hacer en tu vida. Pues Dios no quiere que seas solamente un seguidor, un expectante, una persona más, sino un discípulo suyo. Y el día de hoy Jesús se ha mostrado como ese maestro que quiere enseñarnos, instruirnos y enviarnos a realizar la labor que Él también hizo, para que de esa manera el reino de Dios se establezca en medio de nuestros corazones, en nuestros hogares y en este mundo que tanta falta le hace. Vamos a orar juntos, hermanos, y pidamos a Dios que Él nos guíe para que podamos llevar a cabo esa labor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra el día de hoy, por enseñarnos que eres tú el Maestro de excelencia, el Maestro de maestros, el Maestro divino, por conocer que tú quieres que sea tu discípulo por toda la vida, todos los días, que quieres habitar en mí, que quieres enseñarme más acerca del reino de los cielos y se establezca en mi vida, en mi familia, en todo lugar donde esté, que pueda yo ser tu discípulo y seas tú mi maestro. Sé que no he sido el bueno y que quizás no tenga la capacidad para hacerlo, que lo que he hecho no ha sido lo correcto, mas he entendido en estos momentos que así como elegiste a 12 discípulos, a pesar de sus características, tú los elegiste e hiciste grandes cosas con ellos. De esta manera deseo ser tu discípulo y tú mi maestro toda la vida y aprender de ti y ser capacitado por ti para que también tú me envíes a hacer tu obra, a establecer tu reino en este lugar y a hacer discípulos a todas las personas que me rodean. No quiero ser más un simple espectador, un creyente más. Quiero ser tu discípulo hoy y siempre. Ven a mi vida, transfórmame, hazme una nueva persona en ti y que pueda conocerte aún más. Quita todo lo que no te agrade y crea en mí un corazón limpio y recto delante de ti. Por eso abro mi corazón a ti y te pido que vengas a morar hoy a mi vida, que estés conmigo hoy y siempre. Todo esto te doy gracias en el nombre de Jesús.